Hola, ¿qué tal? Estamos hoy nuevamente en la transmisión de un tema nuevo para compartir de las Sagradas Escrituras y vamos a ver el tema de hoy que se llama tambaleo. Ese es el tema de hoy. Y está basado, tiene un subtítulo que se llama aflicción continua. Y está basado en Isaías 5, 19 al 21, donde dice: ¿qué aflicción? Para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Ese es Isaías 5:19. Ok, cuando leí esto recordé otra de las parábolas, o más bien de los ayes de Jesús cuando le dijo que aflicción les espera. Es decir, como alguien que te está esperando en casa, lo único que te espera es aflicción. Contrario a la aflicción del cristiano que no vive en aflicción, pero cuando está en aflicción sabe que un día va a terminar. Por ejemplo, Job decía: yo sé que mi Redentor vive y del polvo de la tierra me levantará. Eso es la aflicción de un cristiano. Sabe que en algún momento su aflicción va a terminar. Tarde o temprano, de una forma o de otra, nuestra aflicción nos relaja. La aflicción del cristiano siempre se acaba en algún momento determinado. No pasamos permanentemente en aflicción. Pero sin embargo aquí hay una aclaración muy interesante, que aflicción para los que se creen. Y aquí en esta manera de decir se creen sabios en su propia opinión, hay gente que nunca, por más que les diga que están en pecado, ellos no aceptan, ellos no creen, ellos no admiten, y no vas a ver jamás que ellos van a aceptar que ellos están en pecado, incumpliendo algo delante de Dios, porque se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Eso es la otra cara extrema de la baja autoestima. Es decir, tenemos gente que tiene baja autoestima, que se cree muy poco, como los discípulos cuando decían: tenemos unos cuantos pececillos. Es decir, ellos creían que era muy poco lo que tenían, pero así como se miraban ellos, así miraban a lo que tenían también. Dios les había dado una gran bendición, o estaba por venirles una gran bendición. Aun cuando no les vinieran los pocos pececillos, ya eran en sí mismos una bendición. Pero a pesar de que tenían esa bendición, ellos no lo miraban como una gran bendición, sino lo miraban como algo muy pequeño. Pues se había convertido en algo cotidiano, en algo común, y generalmente lo común se termina convirtiendo en algo sin importancia, en algo sin relevancia, en algo que no nos asombra. Siempre nos asombra ver algo fuera de lo común. Y para ellos, pues, unos cuantos panes y unos cuantos peces eran parte de lo común. A veces nosotros también le damos poca importancia al pan nuestro que recibimos cada día, y creemos que Dios nos mantiene alcanzados, decimos, es la palabra que usamos en Nicaragua, alcanzados, pero realmente no nos damos cuenta de que en eso forma realismo la parábola de Jesús cuando decía: miren las aves del campo que no siembran ni hilan, pero su Padre alimenta. Entonces, por eso es que nosotros no podemos tener esa aflicción, porque aprendemos a reconocer la grandeza de las cosas, y aunque no nos creemos muy inteligentes, los que se creen muy inteligentes no son capaces de ver la grandeza que hay en las pequeñas cosas. Así que en el otro texto se encuentra en Isaías 4:3. Los que queden en Sión serán un pueblo santo. Los que queden. ¿Por qué dice los que queden? Bueno, porque hay un pueblo, hay algo que se llama, Abraham, remanente, ¿verdad? Johans, ¿cómo se llama? Remanente. Eso se llama los que queden. Entonces dice, los que queden
en Sión serán un pueblo santo. Es decir, el remanente es un pueblo santo. Elías creía que solo le había quedado y por eso se sentía en la cueva totalmente solo. Pero Dios le dice, no, yo me he guardado un remanente, y le hace saber dónde están, quiénes son. Y le dice, los que sobrevivan la destrucción de Jerusalén y estén registrados entre los vivientes. ¿Qué significa registrado? Cuando los muchachos pongan clase, ¿qué es lo que hace el profesor usualmente? ¿Les pide? ¿Les pasa? La asistencia. Les pasa la asistencia. Así es, Johan. Les pasa la lista. Aquí, en el cielo, hay un libro. Dice que debemos estar apuntados en el libro de la vida. Y Jesús hace mención de ese libro. Dice, y no borraré, no quitaré su nombre del libro de la vida. Le menciona en 2 ocasiones a 2 iglesias en el libro de Apocalipsis. Entonces dice, los que queden en Sión serán un pueblo santo, los que sobrevivan la destrucción de Jerusalén y estén registrados entre los vivientes. Es decir, aquí hay un registro en el cual tu nombre, mi nombre, el de Johan, el de Abraham y el tuyo deben estar escritos allí. Eso es Isaías 4:3. Ahora, hay algo que se llama espíritu de necedad, porque estamos hablando de aflicción continua, ¿verdad? Estamos hablando del tema tambaleo. Estamos hablando de tambalearse y la aflicción continua. Vamos a hablar hoy acerca de, como continuación de ese tema, del tambaleo y de la aflicción continua, del espíritu de necedad y cómo esto hace que la persona viva afligida de manera continua. El Señor envió sobre ellos un espíritu de necedad. Aquí nos revela de que hay una manera en que Dios se hace cumplir su voluntad. Recuerden que Él dice que su palabra cuando sale no vuelve vacía. Y cuando la palabra de Dios sale, no solamente salen las palabras para convertir, convencer, conquistar, cambiar de opinión, para hacer que la gente se arrepienta, sino también hay espíritus de necedad que van al oído de cierto oyente que voltean su rostro y dicen, no quiero seguir escuchando palabra de Dios. ¿Los conocen? ¿No los conocen? Bueno, yo sí los veo todo el tiempo. Cuando le preguntan, ¿leíste la Biblia hoy? No, no la leí. Entonces allí nos damos cuenta cuando una persona tiene un espíritu de necedad, porque no busca a Dios, no se arrepiente, no va a la iglesia, no participa en las actividades de la iglesia, no ora, no lee, no canta, ¿verdad? Entonces dice, el Señor envió sobre ellos un espíritu de necedad. Entonces la palabra de Dios, si no fuera así, entonces todos los fariseos se hubieran convertido. Pero mientras Jesús hablaba, habían palabras de convencimiento, pero habían espíritus de necedad que entraban en cada uno de estos hombres, para que todos sus sugerencias sean equivocadas. Y cuando dice todas, es que hay gente que le va mal en la mañana, le va mal al mediodía y en la tarde también. Así es. Gente que todas sus sugerencias, sus decisiones, sus opiniones, sus ideas de negocio, ideas de trabajo, ideas de cambio de trabajo, ideas de carrera, ideas de cambio de carrera, ideas de maestrías, ideas de todo, les va mal. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de necedad, porque hay un espíritu de vértigo, hay un espíritu, recuerden, ya vamos a ello, el espíritu de necedad es el primero y que te hace errar. Derecha e izquierda, derecha e izquierda, adelante y te regresas para atrás y te caes en otro hoyo. Es decir, no importa dónde vaya, estás errando. Por eso se llama tambaleo, el tema de hoy. Alguien que se tambalea, no puede estar firme. Ahora, entonces dice el Señor envió sobre ellos, estoy leyendo ¿dónde? Isaías 19, versículo 14, ¿verdad? Dice, el Señor envió sobre ellos un espíritu de necedad para que todas sus sugerencias sean equivocadas. Ahora, aquí viene la razón por la cual le pusimos tambaleo a el tema del día de hoy. Dice, ellos hacen que Egipto se tambalee como un borracho en su vómito. Usted con toda seguridad, igual que yo, hemos visto a un ebrio, ¿no? Un ebrio da 2 pasos, se regresa 1
y va para el lado derecho, y en ese vaivén, en ese tambaleo, ocurre algo. Miren lo que ocurre. De repente vomita, echa todo su vómito, y luego él pretende seguir caminando, pero su pie se resbala en el vómito. Y se tambalea nuevamente y escapa de caerse si es que no se cae. Ellos hacen que Egipto se tambalee como un borracho en su vómito. Ahora, ¿por qué yo le puse al tema aflicción continua? Bueno, porque para empezar, los borrachos es alguien a quien vas a ver de continuo cada mañana buscando la... Licor. Sí, ¿cómo se llama? ¿El licor? Joyita. Joyita. Buscando la joyita para empinársela en conjunto con todos los amigos. Se dedican durante el día a buscar los recursos, los medios, a pedir a quien tengan que pedir, a poner el pie, a trampear lo que tengan que trampear, lo que sea, con tal de a la hora determinada comenzar a beber. Tienen una hora para empezar a beber. Y es cuando ya se les baja la resaca. Entonces es una flexión de continuo. Entonces, pero hay alguien a quien se le hace continuo esto y dice y que quedan tambaleándose como un borracho en su vómito. En Isaías 9:14 dice en el mismo texto, pero en vez de la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera, Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él. Aquí ya vemos que en Isaías 19:14 decía que era espíritu de necedad, y aquí vemos que dice que es un espíritu de vértigo en la Reina Valera. Jehová mezcló un espíritu de vértigo en medio de él. Ahora fíjense en el detalle, en medio de él. ¿Por qué en medio? Porque en medio está ¿qué cosa? El corazón. Sí, está el corazón. templo. Está el Espíritu centro. Por eso es en medio. Si yo pongo un lápiz, aquí tengo un lápiz. Si yo pongo un lápiz, en medio es aquí. Ese es el centro. Y si yo logro ponerlo en el centro, puedo hacer que el lápiz se balancee, se me resbala así, en el centro, en su centro. ¿Por qué? Porque yo lo puse en el centro. Entonces yo logro que él se mantenga equilibrado porque está en el centro. Pero dice la Biblia que ellos, literalmente, dice, Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él. Entonces, al estar en medio, pero tiene espíritu de vértigo, entonces comienza a tambalearse, derecha e izquierda, y pierde el balance y se termina cayendo, ¿verdad? Se termina yendo al suelo, no es capaz de acertar. Por eso es que una persona cuando está conduciendo su vehículo, no puede conducir bien porque se inhiben, o más bien se desinhiben. Hay diferentes reacciones que el licor hace en las personas. A unos los inhibe y a otros los desinhibe. Es decir, si una persona es tímida, con el licor ya no es tan tímido. Si una persona es agresiva, con el licor puede ser más agresivo. Si una persona tiene tendencia al suicidio y bebe el licor, entonces al desinhibirse se suicida. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que lo detenga. Porque cuando él no está tomado de licor, él no se siente valiente para ir y suicidarse. Lo mismo con el homicida. Hay gente que tiene tendencia homicida. Jamás te metería un cuchillo si no tiene una copa de licor entre pecho y espalda. Pero apenas se echan 1, 2, 3 tragos, una botella, entonces ya las tendencias suicidas van a verse floreciendo en este tipo de personas. Que de repente lo vemos en la noticia, que se arman unos pleitos. La vez pasada yo estaba pasando por la Centroamérica y estaban 4 hombres muy distinguidos ellos, todos con camisas manga largas, con relojes caros. Serían las 3:30 de la tarde, 4, cuando miré que de repente, porque el semáforo estaba en rojo, yo estaba en la fila larga, entonces no había nada que hacer más que ver, y de repente miro que comienzan a agarrarse de chimbombazo, primero 2, ¿verdad? Uno comienza a darle al otro y el otro también, y después vienen los otros 2 y comienzan a agarrarse, y todos ellos, a pesar de estar con sus ropas limpias, impecables, pantalones
y zapatos muy bonitos, todos ellos al suelo, empuercados, ensuciados, hechos una piltrafa, porque se habían dado a la tarea de pelearse, ayudarse unos a otros en aquella pleito de bolos que se tenían en ese momento, no importando que tuvieran cuello blanco. Igual, pleito de bolo es. Y generalmente termina en muerte, en pleito, en prisión, en cargos legales. Ahora, entonces dice que el vértigo, el espíritu de vértigo, lo mezcla, Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él. Está tan mezclado que es imposible encontrar la diferencia donde hay espíritu de vértigo y donde no lo hay. Dice, en el centro también está, ¿qué cosa? La mente. También en el centro, decían los muchachos aquí, está el corazón. Muy bien dicho, Abraham y Johan. Pero también está la intimidad, ¿verdad? Eso es en el centro, solo en el centro de nuestro corazón está la parte íntima. Ahí están nuestros pensamientos cuando hacemos un soliloquio, que le llamamos al hablar con nosotros mismos. Eso se le llama soliloquio. Y hablamos con nosotros mismos y pensamos, voy a hacer esto, y también voy a hacer esto otro, voy a hacer aquello. Prueba de alcoholemia. ¿Qué pasa cuando te hacen la prueba de alcoholemia? Alguien, un chofer sospecha porque te vio muy alegre en el timón. Sospecha porque te vio conducir errático o porque giraste el timón muy bruscamente. ¿Cómo te hace la prueba de alcoholemia? Te pone en una línea blanca y te dice que camines sobre la línea blanca sin salir los pies, los pasos de la línea blanca. La persona que está sobria, sin ningún problema, comienza a caminar, mira sus pies, mira la línea blanca y camina sin salirse, sin problema, de la línea blanca. Pero el que tiene unos tragos, por muy pocos que sean, tiene mucha confianza, pero a la hora de poner el pie, se le movió un poquito. Es decir, perdió el balance, perdió el centro, perdió el equilibrio en su mente. Y desde su corazón se desvela la verdad. Y así es como, sin necesidad de tener un medidor de alcoholímetro, con solo hacer pasar a una persona en una raya blanca por 3 metros caminando, uno puede enterarse si está o no está ebria, si no está tambaleante, si no está en el tambaleo de los ebrios. Entonces, por eso es que Jesús dice, yo soy el camino. Y también dice, estrecho es el camino. Es como cuando te dice el policía, mira, camina por la línea blanca. Exactamente así Jesús te dice, yo soy el camino, y también te dice, estrecho es el camino que lleva a la vida eterna y a la salvación. Por eso es que nosotros nos encontramos siempre con que Jesús es el único camino al Padre. Entonces, cuando nosotros nos vamos desintegrando, así mismo, en pedacitos, cuando vamos perdiendo nuestra vida, podemos encontrarla solamente en Jesús. Ahora, dice también en Lucas capítulo 13, versículo 24, esfuércense por entrar por la puerta angosta, similar a la prueba de alcoholemia que nos hacen los policías. Angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar por ella. Muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Y esto es algo muy lamentable, pero es algo muy real. Repito, esfuércense. ¿Cuál es el trabajo que debemos hacer? Esforzarnos. Ese es en el Nuevo Testamento, en Lucas 13, 24, pero si leemos en el Antiguo Testamento, Dios le dice a Moisés que nos diga a nosotros, procura poner por obras las palabras de esta ley. Entonces, en el Antiguo Testamento es procura, en el Nuevo Testamento es esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar,
pero fracasarán. Y la advertencia está ahí. ¿Qué debemos hacer? Bueno, tomar mucha cautela en cómo vamos a hacer de nuestra vida algo que nos lleve hacia la puerta de la salvación. ¿Por qué te has apartado del Dios que puede salvarte? Dice en Isaías capítulo 17, versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué te has apartado del Dios que puede salvarte? ¿Te has olvidado de la roca que puede esconderte? Ahora, ¿cómo se define el pecado? El pecado se define con la raíz indoeuropea per, que significa pie. Oigan bien, pecado se asocia con la palabra pie, y más próximamente del latín peco, es decir, contracción de pédico o tropezar. Pédico viene de la palabra tropezar, es una contracción de tropezar. Y de ahí cometer una falta. Como esa. Exactamente. Cometer una falta. Entonces, se habla en la palabra, ¿verdad? Lo antónimo y lo ideal. La Biblia nos habla entonces de ¿por qué te ha apartado del Dios que puede salvarte? Te ha olvidado de la roca que puede esconderte. Entonces en la Biblia vamos a encontrar pereza y vamos a ver el hombre diligente. Y luego vamos a encontrar la ira y luego vamos a encontrar al hombre paciente. Y luego vamos a encontrar la lujuria y la castidad. Luego vamos a encontrar la soberbia y la humildad, la avaricia y la generosidad, la gula y la templanza, la envidia y la caridad. Así que tal vez plantes las mejores vides, continúa el versículo, e importes los tallos más costosos. Tal vez echen retoño en el día que los trasplanten. Sí, hasta es posible que florezcan la misma mañana que los plantes, pero nunca recogerás ni una uva de ellas. Aquí hay una triste realidad de muchas personas que al no tener a Cristo en su corazón y no tener a Dios en su realidad, en su vida, pierden la oportunidad de cosechar las vides. Y dice, su única cosecha será, escucha lo que es la cosecha de esta gente, lo vamos a poner aquí subrayadito. La única cosecha será una carga de aflicción y dolor continuo. ¿Te gustaría recibir esa cosecha? No. A mí tampoco. No, dijo Abraham. Su única cosecha será una carga de aflicción y dolor continuo. Por eso es que el tema de hoy, después de tambaleo, es aflicción continua. Porque es alguien que se vive tambaleando todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso está en Isaías 17, del 10 al 11. Ahora, lloren por mí. Sí. Es lo mismo en toda la tierra. Fíjense bien en esto que vamos a leer. Es lo mismo en toda la tierra. Solo queda un remanente. Esto es en toda la tierra. No hay muchos remanentes. Solo hay uno. Un remanente como las aceitunas sueltas que quedan en el olivo o las pocas uvas que quedan en la vid después de la cosecha. Pero los que se quedaron gritan y cantan de alegría. Los del occidente alaban la majestad del Señor. En las tierras del oriente denle gloria al Señor. En las tierras más allá del mar alaben el nombre del Señor, el Dios de Israel. Oímos cánticos de alabanza desde los confines de la tierra. Canciones que le den gloria al justo. Ahora, esto que estoy leyendo aquí, y recordemos lo que decíamos aquí, ¿se acuerdan? La pereza, la diligencia, la ira, la paciencia, la lujuria, la castidad, la soberbia, la humildad, la avaricia, la generosidad, la gula, la templanza y la envidia y la caridad. Ok, ¿cuáles son los frutos del Espíritu?
gozo, paz, paciencia, templanza, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Por eso, por favor, no golpeen la mesa que se puede desviar. Gracias. A medida que Jesús avanzaba, estoy leyendo Lucas 19, 36 al 38. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino. Delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos los seguidores empezaron a gritar y a cantar, mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. ¿Cómo alababan a Dios? ¿Apenas movían sus labios? No. Como hacen algunos en la iglesia. No. ¿Apenas aplaudían? Como algunos que pareciera que tienen artritis teniendo 16 años. No. Dice, cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores, todos, empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. ¿Saben qué es lo que pasa cuando nosotros no alabamos? Porque no hemos visto milagros. Una persona que no alaba a Dios no reconoce, no es que no los ha visto. Allí están los milagros. Pero él es incapaz de ver. Porque teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, no perciben, no son capaces de encontrar motivos por el cual vivir agradecidos con Dios. Ahora, ¿qué es lo que decían? Dice, bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Esas eran las palabras, bendiciones al Rey. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Lucas 19, 36 al 38. Es decir, si ellos se tambaleaban, no se tambaleaban como ebrios, sino se tambaleaban entre gritar y cantar, entre alabar y recordar las maravillas de Dios. Ese era de un lado a otro, pero no era como el caso de los ebrios. Dice Isaías 24, 13 al 16. Sin embargo, tengo el corazón cargado de angustia. Lloren por mí, porque me estoy marchitando. Sigue prevaleciendo el engaño y hay traición por todas partes. Lucas 19:45. Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Y fíjese el detalle, en el 47. Después de esto, enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. ¿Por qué? Abraham, ¿por qué? Porque no aceptaban que él era Dios. Porque no aceptaban, porque él era Jesús. Porque no aceptaban que Jesús era Dios, dice Johan. Muy bien. Abraham, ¿por qué dice comenzaron a planificar cómo matarlo? Mira lo primero que pasó. En el versículo 45, luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. O sea, en el 45. En el 46 y 47 dice, después de esto, enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué planificaron cómo matarlo? ¿Solo porque no querían reconocer que Jesús era hijo de Dios? Porque se interponían todos. Solo porque se interponían todo había una razón más. Y está en el versículo 45 que acabo de leer de Lucas 19. Porque eso está mareado. No, porque los próximos a quienes él iba a echar, ¿a quién echó primero? Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. ¿Quiénes serían los próximos? Ellos, porque incluso cuando Jesús era invitado por los fariseos para ir a un almuerzo, a una cena, lo que fuera, Jesús no tenía pelo en la lengua. Y en las mesas donde estaban todos los fariseos, les decía en su cara delante de todos, decía hipócritas. Y decía después los escribas, Señor, también nos están ofendiendo a nosotros los escribas. Ustedes también, escribas hipócritas, lavan el plato por fuera, pero por dentro están llenos de sepulcro, de muerte y de putrefacción. Es decir, Jesús, la manera en que les hablaba, les desacreditaba
su autoridad. Y en cambio la de él, dice, les hablaba no como los fariseos, sino como quien tiene autoridad. Entonces ellos se sentían cada vez menos con menos autoridad para entrar al templo, con menos autoridad para hablarle al pueblo, con menos autoridad para dar órdenes, con menos autoridad para que se les escuchase como líderes verdaderos, ya que la verdad, el camino y la vida se había personificado en Jesús delante de todo el pueblo. ¿Quién querría elegir a un sacerdote hipócrita en vez de a Jesús? ¿Quién? En su sano juicio. ¿Quién querría ver a un hipócrita que alzaba los flecos para que miraran que estaba orando en una esquina y ya tenía su recompensa? O que abusaba de las viudas, o no le daba ayuda a sus padres, ayuda económica. Dice, diezman de todo, pero no le dan a sus padres la ayuda que deben darle. Dicen, es que es corbán, es la ayuda que le iba a dar a Dios, por tanto no te la puedo dar a ti. Y se lo decía a ellos, a los fariseos. Entonces, ¿qué es lo que ellos sentían? Bueno, que la próxima vez Jesús a quien va a correr es a ellos. nosotros. Eso es lo que sentían los fariseos. Entonces no tenían, o es él o somos nosotros. Entonces ellos del pueblo comenzaron a planificar cómo matarlo, porque ellos tambaleaban en sus pensamientos. Y lo único que decían es, o somos nosotros, ese era el pensamiento de ellos, o es él. O él se queda en el templo y nos bota, o nosotros nos quedamos con el templo y lo botamos a él. Ese era el tambaleo que ellos tenían en su mente. Solo había esa solución. O él queda o nosotros quedamos. Pero somos mayoría, lo podemos votar. Hagamos que el pueblo piense lo mismo. Provoquemos que el pueblo diga crucifíquele. Provoquemos que el pueblo diga falso testimonio y que tengamos argumentos para llevarlo a la muerte. Ahora, reto, oren por mí. En el anterior decía, lloren por mí. Pero ahora es, reto, oren por mí. El Señor lavará la inmundicia. Estoy leyendo en Isaías 4:4 al 6. El Señor lavará la inmundicia de la hermosa Sión y limpiará a Jerusalén de sus manchas de sangre con el aliento abrasador de su ardiente juicio. Eso es lo que Jesús hacía cada vez que abría la boca. Literalmente, él limpiaba a Jerusalén de sus manchas de sangre con aliento abrasador de su ardiente juicio. Esa era cada palabra de Jesús cuando decía hipócrita, fariseo, sepulcro blanqueado. ¿Quién os enseñó a demandar una señal? Entonces el Señor proveerá sombra para el monte Sión y para todos los que se reúnan allí. ¿Qué simboliza la sombra? Es la misma palabra que el ángel le dice a María: el Espíritu vendrá sobre ti y te hará sombra. Cuando el Señor se lee en el libro de los Salmos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, cuando yo moro bajo la sombra, por eso dice que entonces el Señor proveerá sombra para el monte Sión. Y es que Jesús es increíble, ¿verdad? Jesús es sombra para nosotros. Mientras todo el mundo se está sofocando de calor, nosotros estamos hablando simbólicamente, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Nosotros estamos frescos, nosotros estamos refugiados, nosotros estamos en el monte Sión, nosotros estamos bajo la sombra proveída por Dios. Y el enemigo te va a mirar enojado, ¿verdad? Porque mientras tú tienes sombra, el enemigo está enfurecido, porque tú estás con sombra. Dice, y para todos los que se reúnan allí, allí hay lugar para todos, aquí hay sombra para todos. Dice, les dará una cubierta de nubes durante el día y por la noche humo y ardiente fuego. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová le guió por el desierto. ¿Y qué dice después? Jehová iba delante de ellos, Jehová iba delante de ellos, de día columna de nube, de noche columna de fuego, de día columna de nube. Es exactamente lo que está diciendo aquí. Dice, durante el día y por la noche humo y ardiente fuego que cubrirá la tierra gloriosa.
Será un refugio de calor del día y un albergue contra las tormentas y la lluvia. Isaías 4:4 al 6. Note que esto es posterior a la salida del pueblo de Israel. Entonces esto no se refería al pueblo de Israel, se refería, sí se refería también al pueblo de Israel, pero no al pueblo hebreo que salió de la esclavitud de Egipto, sino al pueblo que vería gran luz que le resplandecería con la persona de Jesús y que aún hoy nos sigue resplandeciendo a nosotros en este tiempo. Ahora, la diferencia, ¿verdad? Día maravilloso. Estamos leyendo en Isaías capítulo 12, versículo 4 al 6. En este día maravilloso cantarán. Den gracias al Señor. Alaben su nombre. Cuenten a las naciones lo que Él ha hecho. Es una cosa que no debemos olvidar, llevar la cuenta. Muchas veces se nos olvida la cuenta. Dice lo que Él ha hecho. Háganle saber lo poderoso que Él es. Canten al Señor porque ha hecho cosas maravillosas. Den a conocer su alabanza en el mundo entero. Que todos los habitantes de Jerusalén griten sus alabanzas con alegría. Repito, que todos los habitantes de Jerusalén griten sus alabanzas con alegría. ¿Cómo debe ser el canto en la iglesia? ¿Cómo debe ser la alabanza en la iglesia? ¿Cómo debe ser la adoración en la iglesia? Debe ser gritando. Gritando y con alegría. Con alabanza y con alegría. Pues grande es el Santo de Israel que vive en medio de ustedes. Si hay un Dios vivo dentro de ti, yo veré a alguien contento, gritando sus alabanzas a Dios. Si no hay ningún Dios vivo delante de ti, obvio no habrá una alegría en tu corazón. Pues es grande el Santo de Israel que vive en medio de ustedes. Isaías 12, 4 al 6. Ya vamos terminando. Aquí Abraham está contento. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo darme cuenta que un cristiano es... Recuerde que el tema de hoy es tambaleo. Si el tema de hoy es tambaleo y vemos aquí cómo vive un cristiano, ¿verdad? Grita su alabanza con alegría. Y no falta uno, que todos los habitantes de Jerusalén griten su alabanza con alegría. Canten a las naciones lo que Él ha hecho. Háganle saber lo poderoso que Él es. Y den a conocer sus alabanzas en el mundo entero. ¿Ah? Entonces, ahí está. Entonces, ¿cómo veo yo eso? Bueno, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Aquí estamos hablando de árboles. ¿Cuál es el fruto? Bueno, dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero hay un detalle. Quiero que pongamos mucha atención en esta lectura que está en Mateo capítulo 12, versículo 35. Una persona buena. Aquí me quedó el ojo vireco. Cuando dice una persona buena. A ver. ¿Cómo es eso que una persona buena? Cuando se le acercó el joven rico a Jesús, le dijo, maestro bueno, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Y dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. Entonces, pero viene Jesús y ahora dice, una persona buena. Ahora, produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Ahora aquí vámonos a entender. Primero, que una persona hizo que el mundo entero cayera en desgracia cuando se comió el fruto prohibido. No era una manzana, distinguido Abraham. En la Biblia no dice que era manzana, dice que era una fruta. A menos que nosotros nos dejemos guiar por el mundo, pues, pero si no nos guiamos por el mundo, en la Biblia dice que comió la fruta. Una fruta.
De todos los frutos podían comer, menos del fruto, no dice del palo de manzana, menos del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Entonces, una persona buena, están los dos hermanos, ¿verdad? Caín y Abel. Abel ofrece un sacrificio delante de Dios y Abel abre los cielos y Dios recibe con alegría, aunque Caín no. Pero una sola persona logró que hubiera una sonrisa de parte de Dios. Ahora, una sola persona, Jonás, llega al Nínive y dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y una sola persona hace la diferencia entre la destrucción, como Sodoma y Gomorra, o la restitución de la vida, como le ocurrió a Nínive durante esos 100 años. Porque desde que predicó Jonás hasta el día en que hubo el juicio, pasaron 100 años, porque como se arrepintió toda la nación por la palabra de uno, por uno. Entonces es importante ver una persona buena. Ahora seguimos, si vamos avanzando en el tiempo, nos encontramos a David, que era un hombre conforme el corazón de Dios, es decir, que estaba en su centro. No tenía tamborileo, no andaba ebrio, él estaba en su centro, porque Dios no le había puesto un espíritu de vértigo. Y si luego nos vamos a Jesús y lo vemos a él como el perfecto, esa persona única, una persona buena, produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Lo vemos en la cruz. Y aún siendo crucificado, de su boca, porque luego va a decir que es la boca, lo vamos a ver después, lo voy a leer para que vean, bueno, lo vamos a ver para más tarde, pero aquí dice, entonces Jesús, aún muriendo, decía, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Es decir, había buen fruto, no había maldición, no había palabras de injuria, no había palabras como las de Will Smith, que salió hablando improperio contra aquel comediante que se rió de la enfermedad de su esposa y le levantó en el aire con una cachetada. No fue así. Así que el punto aquí es, Abraham, deja de comerte la uña, por favor, gracias. Entonces dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Ahora, ¿cómo es eso? Produce. Estamos hablando de gente que es capaz de producir. Entonces, si yo estoy muriéndome, pero produzco palabras de perdón, qué bonito fruto en ese momento. Igualito lo hizo Esteban. No les tomes en cuenta este pecado, dijo cuando lo mataban a pedradas. Es decir, nosotros somos capaces de producir. Ahora, la palabra producir es una palabra que se utiliza, por ejemplo, para producir producciones musicales, para producir... Gallina, huevo. Sí, se pueden hacer videos, producciones, así es. Se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, la biología genera un ser vivo, otro a partir de sí mismo. Eso está produciendo algo. La agricultura, la botánica, dar la tierra o los árboles, da fruto. El peral produce pera, eso se llama fructificar. El comercio produce la economía, da una cosa, beneficio. Este negocio produce grandes cantidades de dinero, es decir, tiene rendimiento. Otra manera de producir, la industria hace un producto industrial. Esta fábrica produce 1000 coches a la semana. La industria es de fabricante, industria del fabricante. Otra industria, otra manera de producir, causar una cosa o un estado de ánimo o un estado físico. Por ejemplo, tu actuación me produce tristeza. ¿Ya? Entonces, o puede ocasionar o provocar o producir, ¿verdad?
Entonces otra manera de producir es el arte o la literatura. Hacer un trabajo artístico, una pintura, un dibujo. Este año ha producido 2 novelas de un creador, un productor de novelas. En los audiovisuales que decía Johan, cine, realizar aportando dinero de ser necesario, una película de cine o un programa de radio o televisión. Y luego tenemos el productor económico, que produce economía, crear cosas o servicios con valor económico. Y luego tenemos los productos de derecho, mostrar pruebas o documentos en un juicio, es alguien que está produciendo. También tenemos ocurrir una cosa, es decir, el atraco se produjo a las 9 de la mañana. Entonces, un atraco, incluso algo como un robo, es algo que se produce en una hora determinada. Es decir, cosas malas. Expresarse una persona de forma verbal o verbalizar. Por ejemplo, recientemente acaba de haber un descubrimiento, pusieron a la inteligencia artificial a idear cuáles serían las maneras de crear una arma química. Y entonces la inteligencia artificial encontró 4.000 maneras de crear un arma química. Y una de ellas consiste en una toxina que impide a los pulmones que continúen trabajando y se quedan paralizados. Los científicos se quedaron tan horrorizados de descubrir lo que la inteligencia artificial había logrado producir, que es muy peligroso pensar a dónde nos va a llevar la inteligencia artificial, a qué punto. Por ejemplo, si esta gente, ese informe, porque lo sacaron en una revista científica de mucho prestigio, ¿se pueden ustedes imaginar si eso era una prueba nada más, solo para ver cómo respondía la inteligencia artificial, cómo harán cuando ya tengan la verdadera máxima capacidad para poder hacer el mal en gran escala? Si bien es cierto, también sirve para hacer en buena escala, ¿verdad? Pero lo que produce el corazón. Por eso es que Jesús decía, el árbol se identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Pero si el árbol es malo, su fruto será malo. ¿Qué pasa si una persona se tambalea entre lo bueno y lo malo? ¿Qué pasa? ¿Cómo es esa persona? ¿Realmente es? Indecisa o No, es mala, es mala. Porque Jesús aquí dice, un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. No puedes tener fruto bueno y fruto malo. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Ahora, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, es decir, de su centro. Es decir, está equilibrado, está balanceado. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. ¿Cuánto produjo Judas? 30 piezas de plata. Eso fue lo que produjo su corazón. ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús y lo traiciono? Entonces, ¿cuánto da el alcohol por semana a las industrias? ¿Saben ustedes que la industria del alcohol en Nicaragua ha sido por ejemplo, tanto así que ha logrado poner, ¿cómo se llama esta? Super Express. Los Super Express en todo el país, el único objetivo de los Super Express no es venderte leche, no es venderte sorbete, no es venderte esquimo, no es venderte chivería, gaseosa. No, ese no es el objetivo. Es ponerte a la mano la cerveza, el licor, la bebida alcohólica. Ese es el objetivo número uno. Por eso es que cuando yo voy a buscar pasas, nunca encuentro, porque no les importa. No se surten, no tienen el más mínimo interés de surtir a la gente de las necesidades básicas. Eso solamente es un efecto colateral, es un beneficio colateral, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal, nunca vas a ver que falta cerveza, nunca vas a ver que falta licor. En todas las tiendas que cada vez se van multiplicando, y uno aparentemente lo ve como una tienda buena, pero realmente el objetivo de la tienda es otro. Voy ahora entonces a hablarles acerca de lo que dice Lancet. Lancet dice que 2,8 millones, escuche esto, es decir, 2,8 millones de muertes se producen cada año por el alcohol.
2.8 millones de muertes cada año por el alcohol. Voy a pedir a Abrancito que por favor respete el tiempo del culto. Disculpen, pero no estamos jugando. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Entonces, los accidentes de tránsito solo al año producen 1 millón de pérdidas, de muertes. Solo 1 millón en el año. Ahora, eso significa que el alcohol se lleva 3 veces más de lo que se llevan los accidentes de tránsito. Ahora, otro asunto, otro descubrimiento que escribió Lancet, que el 20% de los tomadores moderados al año siguiente eran dependientes del alcohol. A esto que se le llaman tomadores sociales. Es decir, una copita, esto es un montón, una copita es algo poquito. Tomadores sociales, una, y con eso basta. Esos tomadores sociales, el año siguiente, el 20% de todos ellos eran alcohol dependientes. Ahora, tres fases se lleva una persona para convertirse en alcohol dependiente. La primera es consumo de bajo riesgo, una copita, nada más. Allá el otro fin de semana, otra copita. Ese se llama consumo de bajo riesgo. Entonces una persona empieza por ahí, nunca empezó echándose un vaso de este tamaño de licor. Nunca, a propósito, llenándolo de agua. Sino que empezó con una copita. Luego fueron 2, luego fueron 3. La frecuencia era de uno cada semana. Luego 1 entre semana. Y luego así se fue aumentando. Esa es la primera. El segundo es consumo abusivo. Ya es cuando la persona ya lo hace entre semanas también. Y lo hace además los fines de semana. Y ya tiene amigos donde se reúne con ellos para beber socialmente. Pero luego tenemos la tercera etapa, que es la dependencia del alcohol, donde ya esa persona no puede vivir sin el alcohol, que son los que vemos los bebedores consuetudinarios, según el caso, ¿verdad? Y aquí Abrancito se vino a asomar y descubrió que teníamos mucho que hablar todavía y se fue decepcionado. Entonces, esos son los 3 consumos. Ahora tenemos la dependencia genética. Cuando una persona se toma una copita de licor, así tan pequeña como esta, resulta que hay en los genes la predisposición genética a que yo me convierta en un alcohólico, pero no lo sé. Entonces yo me tomo una copita y después me tomo otra. Pero ya mi predisposición genética me va diciendo más. Como no sabemos quiénes somos con predisposición genética y quiénes lo son, quiénes sí, quiénes no, entonces ¿por qué andar en el tamboleo de probando a ver si tengo suerte o no? Mejor no tomes licor nunca. Así, si no tienes predisposición genética no corriste riesgo, pero si la tienes, te salvaste de ser un alcohol dependiente. Entonces, la desgracia incrementa su consumo. Es decir, si yo solo bebo un poquito, así, una copita, pero vengo yo y tengo la mala fortuna de que se muere mi mujer y comienzo a sufrir, entonces yo encuentro en el licor una manera de ahogar mis penas, una manera de olvidar. Y ya no es una, ya es 2, ya son 4, ya son 5, ya me vuelvo alcohol dependiente. ¿Por qué? Porque yo empecé con la prueba social, con la bebida de bajo riesgo, pero me terminé convirtiendo en un alcohólico, porque las desgracias incrementan el consumo de licor, y eso lo saben los productores de licor. Por eso es que lo promueven de manera que hay que buscar soluciones. ¿Cómo podríamos solucionar? Por favor, Johan, respete. Estamos en el culto. ¿Cómo podemos solucionar el problema del licor? Bueno, podemos solucionarlo incrementando el precio. Esa sería una manera. Segunda manera, limitar su publicidad directa, indirecta y encubierta. Serían 3 maneras de lograr conseguir que el licor deje de ser, porque está la publicidad directa, te dicen tomá, bebé, hacerlo con responsabilidad, pero está la indirecta y está la encubierta.
Y es que te salen comentando allá de repente unos comentarios que aparecen, comentarios de los médicos. Los comentarios son: una copa es buena, es saludable para el corazón. Hay que beberse una copa cada semana, por lo menos. Entonces todo el mundo dice lo que Abraham acaba de hacer, así. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos nosotros? Bueno, como es una recomendación de un médico, pues yo voy a... Mentira. Si te vas a estudiar a un cardiólogo, Abrancito, déjese por favor la boca. Increíble, ¿verdad? Pero hay que decirlo como un niño chiquito. Le preguntas a un cardiólogo si es verdad que una copa de licor no afecta. Y le dice el cardiólogo que sí. Que no es cierto, que él no dice que no es dañino para la salud. Es dañino. Ahora, por eso es que, y también limitar las tiendas de conveniencia, pero pues yo empecé hablando de las tiendas de conveniencia al inicio, pero es lo que más vemos ahora con los, ¿cómo se llama? Super Express, donde está por todas partes. Así que, ¿cuál es la otra manera de contrarrestarlo? Siendo un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo vi a mi papá, iba con mi papá, y mi papá me miraba, me enseñaba un borracho en la calle. Mira, me dice, empezó bebiéndose una copa pequeña, y ahora mira cómo quedó, orinado, popuceado y tirado en la calle, sin casa, sin familia y sin nadie que vele por él. Quedó en el suelo, durmiendo debajo de la estrella, pudiendo haber tenido una casa, una familia.